está circulando. Ajá, está circulando porque la mejor decisión depende de la mejor información. Ya están aquí desfilando, entrando al estudio Marilia, Erika y el elemental Jackson para este desayuno informativo. Mira, ve cómo vienen cargados de noticias, de información, caramba, vale, están eléctricos. Muy buenos días, bienvenidos, buenos muchachos. Días. Buenos días. Buenos días, amigos. Hola, buenos días. ¿Cómo llegaron aquí? Porque hay una... Todo está... Bueno. ¿Cómo Jackson, dicen? sobre todo Sí, Jackson, sobre todo Mingo, que Jackson, vive en el valle. vale, Así es, caramba. yo Tenemos particularmente no imágenes. pensaba que iba a estar hoy aquí, pero bueno, está trancado el valle, los accesos, gracias a Dios una amiga me dio la cola y pudimos estar hoy aquí por los momentos. Cónchale, porque fíjate, a mí me pasaron algo, disculpen que los interrumpa en su inicio de la sección, que me gustó mucho, me reí mucho, toca fingir demencia. ¿Ustedes no ¿Qué es eso? vieron eso? Bueno, es que resumiendo, entonces en Venezuela tenemos cuarentena radical, cuarentena estricta, cuarentena flexibilizada, cuarentena escalonada, cuarentena fase 1, cuarentena obligatoria, cuarentena 7x7, cada una de ellas con sus excepciones, cuarentena para algunos estados, cuarentena para algunos municipios, cuarentena fronteriza, cuarentena sectorial, cuarentena parcial, cuarentena vigilada, por Dios, y la gente debe salir a buscar sobrevivir con $1 a 230,000. Muy bien. ¿Ah? Y un salario de 800 integral, 800,000 bolívares. Eso es Está lo que muy bien, tenemos, Mingo. chicos. La Fingir verdad, demencia. la verdad es que con esto de la cuarentena y es que parece un chiste, pero malo, porque vamos, fijan una cuarentena flexible que ayer echan para atrás para el Exacto. Distrito Capital y Miranda, precisamente la vuelven otra vez radical. Que por eso hablábamos de tu caso, Jackson, porque el Valle, ayer comentábamos de 22 casos Sí. en el Valle que se habían Solo en el reportado, Valle. solo en el Valle que se habían reportado 22 casos y por eso quedó aislado. Y creo que es Qué cuarentena fuerte, Tiona. radical. Es cuarentena radical, no hay acceso por las autopistas, nada, o sea, simplemente quedamos incomunicados ahí en el valle a esperar qué pasa en las próximas horas, lo que genera preocupación que las personas que tienen la vocería y que supuestamente ya tienen una estrategia, te digan hoy una cosa y en menos de 48 Sí, horas te vale, digan sí, otra. sí, O sí, sea, sí. eso te da al ciudadano, le crea Improvisación. angustia, porque es un tema delicado, estamos hablando de una pandemia que ha causado la muerte de más de 500,000 personas en el mundo y Así se es. supone que las personas que tienen el poder de decisiones tienen que estar claras en la toma de decisiones. Y ya lo que Y estábamos... comunicarlas bien. Así Comunicarlas es. bien. Y Tenemos entonces, mucha improvisación. así es. Entonces tú tienes en cuenta referencias como que si cuando fue radical, más radical cuando estabas en casos de un caso diario, 2 casos diarios. Cuando aumentan a un promedio de 300, 400 casos, vas a flexibilizar. Entonces esa incoherencia te estalla en la cara. Así es. A Y la la hora de tomar irresponsabilidad de los voceros mismos, porque el eso. propio Maduro dice y responsabiliza a los trocheros por el incremento Mingo, de esas contagio declaraciones en fueron Venezuela. infames. Ajá. Yo para mí está el esas control de la frontera que se había colocado. Pero, Claro. pero vamos a comentarle a nuestros amigos qué fue lo que dijo Nicolás Maduro. Dijo, me molesta que personas que sufrieron persecución en Colombia vengan y se pasen a contaminar todo un país, se presten para el plan de Iván Duque de contaminar a Venezuela y le paguen a narcotraficantes para que los pasen por las trochas. Qué irresponsable. A mí me parece No. que es infame porque hay imágenes de los venezolanos como están acampando en una zona de Colombia pasando pero las necesidades, unas condiciones infrahumanas. Sí, y después cuando pasan por los caminos que deben ser, cómo los reciben aquí, denuncias en Barquisimeto, estaba hablando de personas que reporta a un periodista que te entrevistó esta mañana, nuestro colega Chuo Torrealba, Jesús Chuo Torrealba, un periodista reseñó la muerte de un niño de 2 años. ¿Por qué? Porque comió arepa con mortadela, aparentemente contaminada, y el niño perdió la vida. Son esas situaciones en esos lugares. Él comentaba, en esos campamentos comentaba que daban 1 litro de agua para 10 personas en un día. O sea, que es entonces como tenerlos encarcelados. Claro, Están pero- Y es encarcelados. que también eso se hizo viral ayer en las redes sociales, cómo están colocando a las personas que están asintomáticas, por ejemplo, en Carúpano, que las pruebas les salen positivos y los aíslan en unas zonas donde los colchones están rotos, donde no les dan las comidas. Entonces, Condiciones infrahumanas. Bueno, y el Y comando bueno, y el Comando Estratégico Ese. Operacional de las Fuerzas Armadas, que dice, pide públicamente perseguir a los venezolanos que regresan al país. Impulsa una campaña en la que llama a los ciudadanos a informar sin que nadie se entere. Los patriotas cooperantes, Sí, el sí, rescate sí, de los eso- patriotas, de los sapos. Los sapos. Una Exactamente. práctica muy comunista, por Es un cierto. desprecio de este régimen de Maduro y su gentuza
a los venezolanos migrantes, que eso en ninguna parte se ha visto eso. No. No, que Algo insólito. migraron por la situación Sí, del claro, país. claro. Una Y ahora están situación que tratando de regresar y no. porque les agarra la pandemia en otro país en donde todavía tal vez no se habían establecido. Sí. Pero El- imagínate llegar a este nivel en donde Recibirlos dice, así. patriota cooperante, ven acá, vamos a rescatar la figura del sapo, en donde denuncia sin que nadie se entere, pero denuncia a los venezolanos retornados. Claro. Lo importante, bueno, aparte, continuando hablando sobre este tema del coronavirus, el nuevo coronavirus en nuestro país, ya sobrepasó los 10.000 casos. Estamos hablando de 10.010 casos de personas contagiadas y 96 fallecidos. El régimen informó ayer de 300 nuevos casos de COVID-19, 281 por transmisión comunitaria y 22 casos importados. Los 3 fallecidos son un hombre de 54 años en Falcón, un hombre de 62 años en Zulia y un hombre de 30 años en Trujillo. Sí, los comunitarios los desglosa así: 56 en el estado Miranda, 42 en Caracas, 35 en el estado Zulia, 23 en Carabobo, 22 en Anzoátegui, 22 en Bolívar, 21 en Sucre, 18 Lara, 17 en Mérida, 11 Aragua, 9 Portuguesa y 5 en La Guaira. Bueno, ayer también estaban denunciando unos saqueos que se produjeron en Puerto La Cruz, precisamente tras el cierre del mercado municipal por la COVID-19. Entonces, eso fueron parte de las noticias que circularon ayer, pero también en este momento es noticia el informe de Michelle Bachelet. Ajá. Se están presentando algunos avances y una de las primeras denuncias que ya aparecen publicadas en los medios son las palizas, amputaciones y asesinatos, Exactamente. la grave denuncia de la ONU sobre los abusos en el arco minero del Orinoco. Son torturas, pues. Son ¿no? torturas, sí. Exacto. Los mineros trabajan en turnos de 12 horas, descendiendo a los pozos sin protección alguna, están obligados a pagar entre el 10 y el 20% de lo que obtienen a los grupos criminales que comandan, que controlan el arco minero, a lo que debe sumarse que hasta el 30% para los propietarios de molinos, donde se trituran las rocas para extraer los minerales. Sí, Sí. se habla de 149 fallecidos desde 2016 por esta situación irregular que se dio en estos campos mineros. Sí, es parte del informe que da Bachelet. Ella dice: instó a las autoridades venezolanas a que tomen medidas para terminar con la explotación laboral y sexual que se vive en esta zona más rica del país. Ayer, por cierto, se conoció parte de lo que iba a ser este informe, unas pequeñas píldoras, podemos Sí. decir así, de este Unos informe. adelantos, Adelanto, Michelle Bachelet manifestó que la utilización política de la justicia en Venezuela para perseguir a la disidencia y violar los derechos humanos, cuestionó cómo se está manejando desde el Tribunal Supremo de Justicia oficialista hacia abajo toda la jerarquía de justicia, es cómo se utiliza como, Sí, como y arma contra la reiteró que oposición. no hay independencia de Que no hay poder independencia. que el poder judicial no es independiente en Venezuela. Eso lo hemos visto, lo vemos a cada rato con la designación del CNE. Por cierto, que todavía siguen las inscripciones supuestamente de los nuevos votantes, ¿no? Desde el lunes arrancó, es hasta el Registro 25, es hasta el 25 de julio. ¿Cómo irá eso, no? Bueno, solo tienen las personas de Maduro, hasta los mismos que organizan los CLAC, Sí. te mandan mensajes para que vayas a registrarte en tu centro de votación más cercano. Y retomando la parte de la tortura, un poco ligando con este informe de Michelle Bachelet, Provea presentó un informe, su informe anual, y bueno, reportó 574 víctimas de tortura. Sí, que ratifica un poco lo que decía el documento de la Bachelet, que documentó 16 casos ejecutados por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. En este informe se habla de 23 personas que perdieron la vida por esta táctica de aplicar torturas por fuentes del cuerpo del régimen, funcionarios del régimen, ¿no? Hay una nota interesante que publica El Mundo que menciona sobre el chavismo, cómo quintuplica las torturas en un solo año. La policía de Nicolás Maduro mató a 1.324 personas durante la pandemia de coronavirus. Es una denuncia que aparece publicada en El Mundo. Y hablando de torturas, hay que destacar que sigue la situación del diputado Renzo Prieto, sigue en incógnita, sus padres están pidiendo una fe de vida, incluso estuvo presente en el Parlamento, o sea, en este Parlamento virtual de la Asamblea Sí. Nacional, haciendo esta solicitud de que se explique dónde está su hijo. Él fue detenido el 10 de marzo, creo que fue detenido en un hotel de Caracas cuando se detuvieron a varios diputados. Y bueno, no aparece el diputado Y están Renzo comentando, Prieto. el papá está preocupado porque parece que tiene problemas de columna Sí. y necesita ser atendido en una Problemas que clínica. fueron generados en su primera detención. Exactamente.
pero necesita ser trasladado a un centro asistencial y no De tiene Nick ni McEwan siquiera- no se sabe nada tampoco. No, hay algunas personas que se pronunciaron, por aquí hay alguna información. Figuras de la oposición exigen la liberación de Nick McEwan Ok. y los abogados no han accedido a su expediente a 12 horas de su detención. La esposa comentaba que fueron bastante rudos a la hora de detenerlos, ¿no? Ujú. Recordemos que Nick McEwan Bueno, militaba en el- chavista originario. Chavista, Exacto. bueno, Sí. con eso lo decimos todo. Chavista originario. Ujú. Recordemos que el Foro Penal decía ayer que hay más de 400 presos políticos. Sí. Sí, van a Ay- seguir las detenciones. Ayer también. Cierto, Requesén, el diputado Ujú. Requesén, Por ejemplo. por ejemplo, recordemos que ya lleva más de 2 años, ¿no? Ese- Detenido. ¿Vieron las cifras de la OPEP con relación a la producción de petróleo? Sí, Dramático, Estamos Mingo. en 1943. Estamos Retrocedimos a retrocedimos. 1943. Bueno, pero era lo que se esperaba, ¿no? Todo indica que inclusive vamos a seguir hacia abajo. Exacto. Sí. O sea, En no. picada. Bueno, es En que- En caída libre. Es que el economista Luis Oliveros decía ayer a los venezolanos, traten de tener sus tanques de gasolina siempre llenos, Ujú. porque lo que se viene es otra vez la Cualquier escasez de momento. gasolina. Bueno, Sí. hemos visto un poquito de colas en las que son subsidiadas, ¿no? Que permanece la cola, que sigue el esquema de las placas, por Exacto. número de por Ujú. terminal de placa. Pero las que no, que la que es a precio internacional, pues la verdad es que es duro pagar un tanque de gasolina y que tengas que desembolsillar 20, 25 dólares cuando el salario mínimo no Por llega eso, ni es a que 4. no, por eso es que no ves colas allí. Por eso es que no las ves, No, claro. no. Y comenzaremos a ver, Ni vas a ver tal vez colas en más los bicicletas. bodegones, no. ni nada de No. eso. Pero tal vez comenzaremos a ver más bicicletas en la calle, que en Aragua las prohibieron. Se están deteniendo a los ciclistas cuando es un poco contradictorio, porque la Organización Mundial de la Salud está recomendando que en medio de esta pandemia la gente haga un poquito de ejercicio Exacto. y trate de trasladarse en bicicletas para poder de pronto ejercitarte, ¿no? Y en Aragua los están deteniendo pues en medio de esta cuarentena. Bueno, que nos quieren encerrados. Pero hay una buena noticia, hay una vacuna que está trabajando un laboratorio en cónchale, Estados Unidos. en Estados Unidos. Eso Sí. tal vez es importante Es mencionar. un laboratorio de Estados Unidos y la empresa Moderna. Biotecnología moderna. Ajá, es un sistema inmune que aparentemente las personas que le han aplicado esta vacuna, su sistema inmune, repito, ha reaccionado positivamente en rechazo a este Y con virus. muy bueno y con muy pocos efectos secundarios, ¿no? Ese estudio lo publicaron en la revista The New England Journal of Medicine y los resultados son esperanzadores. Esto ya recordemos que esta compañía ya había comenzado a hacer trabajos y el primer anuncio lo hizo en mayo, y entonces ayer lo comunicó el epidemiólogo de la Casa Blanca, Anthony Fauci. Sí, son personas de entre 18 y 55 años de edad, las personas que se aplicaron esta vacuna, esta muestra pues de vacuna. Este Sí, intento a ver qué pasa allí, ¿no? Sí. Sin embargo, el director de la Organización Mundial de la Salud dice que no habrá retorno a la vieja normalidad. Que hay No, que yo estar creo que esto cambió. pendientes con todas las previsiones de higiene que tenemos que tener. Y las visas no van a ser suspendidas, niñitos, ¿no? Eso No, fue las como un americanas. tejemaneje ahí con Trump. Mira, es que la semana pasada, rápidamente echamos Para un cuento, cerrar, sí. la semana pasada los estudiantes extranjeros en Estados Unidos les iban a revocar las visas Sí. si Ajá. sus clases en las universidades iban a ser online. Las clases tenían que Se ser angustiaron presenciales. muchos, ¿no? Por supuesto, Claro. imagínate unos muchachos que tienen sus visas, que de pronto se van a ver en la necesidad de salir del país porque se las van a revocar. Porque no, Eso lo echaron para atrás lo ayer, echaron ¿no? para atrás. Sí, eso echó para atrás. Sí, Trump echó la medida para atrás. Lo que no han Es echado. una buena noticia, Es ¿no? una buena noticia Claro. también. Y hablando de Trump, y ya terminando, bueno, ya Hong Kong no va a tener el trato especial. Es verdad. Es verdad. Ya Trump firmó una ley, ya Hong Kong no va a tener el trato especial que tenía y va a ser tratado igual que China. Y nada, esto por la ley De seguridad. de seguridad que aplicó China en Hong Kong. Así es. Mucha tensión allí, ¿verdad? Sí. Pero bueno, Comienza la tensión. sí. China, Estados Aquí Unidos. la tensión es... Pero no, mira, y no distinta. dijimos nada de la Unión Europea, que pidieron elecciones democráticas legítimas y limpias para el 2016. Es parte de lo que lanzaron. Así Eso lo lo vamos a dejo. hablar con el invitado que Por tenemos, eso te que es lo el dejo. profesor Arellano. Vamos a Buenísimo. comentarlo. Muy bien. Niñitos, gracias por Está Circulando de hoy. Juicio fundamento, pórtense bien, no hagan rubieras y será hasta mañana. Enseguida regresamos por Todos los Medios con Mingo.